Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que tu ciudad ya no existe. No hubo guerra, no hubo invasión, no hubo enemigos, y aún así, todo está muerto. Las calles en silencio, la vida detenida. No fue culpa del ser humano, fue la naturaleza la que se volvió en tu contra. Suena como una historia inventada, pero ocurrió de verdad. Una civilización capaz de construir pirámides perfectas, de comprender el cielo mejor que nosotros hoy, de dominar matemáticas avanzadas, desapareció en menos de 200 años. Cerca de 8 millones de personas se esfumaron. No quedaron rastros de batallas ni ejércitos invasores. Entonces, ¿qué fue lo que realmente los destruyó? Fue algo tan simple que ni siquiera lo imaginarías. Algo que está ocurriendo ahora mismo, mientras miras este video. Alrededor del año 800 después de Cristo, los mayas creían que eran eternos, igual que hoy creemos que nuestra civilización lo es. ¿Pero realmente lo somos? Quédate hasta el final y descubre qué fue lo que derribó de verdad a uno de los imperios más avanzados de la historia y por qué eso debería darte miedo. ¿Quieres saber cuál fue esa causa tan simple? Tranquilo, te lo contaré. Pero antes, necesitas entender qué fue lo que construyeron. Porque cuando comprendas la magnitud de lo que desapareció, entenderás por qué esto resulta tan aterrador. Los mayas no eran simples indígenas primitivos, como muchos creen. Eran auténticos genios. Mientras Europa atravesaba la Edad Oscura, los mayas ya habían desarrollado el concepto del cero, algo que los romanos ni siquiera llegaron a imaginar. Calculaban eclipses con una precisión de minutos y predecían eventos astronómicos que hoy solo podemos confirmar con computadoras. No hablamos de una sociedad básica, sino de un imperio altamente avanzado. Y no fue algo pasajero. Su civilización se mantuvo durante siglos, más tiempo que el Imperio Romano y más que muchas civilizaciones modernas. Sus ciudades se extendían por un territorio más grande que toda Francia, desde las playas del Caribe hasta las montañas de Guatemala. Y no se trataba de simples aldeas dispersas, eran auténticas metrópolis. Tikal tenía alrededor de 200.000 habitantes cuando París apenas llegaba a 25.000. Caracol llegó a superar en población a la Londres medieval. Construían pirámides que hacían parecer pequeñas a las de Egipto, con una precisión matemática que aún hoy nos deja sin palabras. Contaban con sistemas hidráulicos más avanzados que los de Roma, una agricultura más productiva que la europea, y un sistema de escritura tan complejo que nos tomó 150 años empezar a descifrarlo. Eran maestros en astronomía, matemáticas, arquitectura y arte. Ahora imagina una civilización de esa magnitud, que dominaba tecnologías que nosotros solo volveríamos a descubrir siglos después. Y aún así, desapareció por completo. Lo más inquietante es que lo que los destruyó fue algo tan básico que te va a dejar en shock cuando lo sepas. Entonces, ¿cómo era vivir dentro de esa superpotencia? ¿Cómo era ser maya alrededor del año 800 después de Cristo? Era como vivir en el futuro. De verdad. Estaban siglos por delante de cualquier otra civilización. Despertabas cada día en una ciudad perfectamente planificada. Y no hablamos de calles sucias ni de casas de barro. Hablamos de avenidas amplias, plazas monumentales, palacios de 4 pisos y templos que alcanzaban los 65 metros de altura. Todo construido con una precisión geométrica que haría llorar de envidia a cualquier arquitecto moderno. Al despertar, escucharías el sonido de los tambores resonando por toda la ciudad, marcando los rituales astronómicos del día. El mercado central hervía de comerciantes llegados desde lugares a más de 1000 kilómetros de distancia. Cacao, jade, obsidiana, plumas de quetzal. Era un centro económico capaz de rivalizar con cualquier metrópoli actual. Los niños asistían a escuelas para aprender matemáticas avanzadas y astronomía. Sí, lo oíste bien. Tenían educación formal cuando Europa apenas sabía leer y escribir. Calculaban que el año tenía 365 días y 420 fracciones. Nuestro cálculo moderno dice 365 días y 422. La diferencia es de apenas 17 segundos. Una precisión impresionante. ¿Y la comida? Su agricultura era tan avanzada que podía alimentar poblaciones más grandes que muchas ciudades europeas. Maíz, frijoles, calabaza, tomate, cacao, vainilla. Muchos de los alimentos que consumes hoy fueron desarrollados por ellos. Pero aquí está el detalle clave que necesitas entender. Toda esa grandeza dependía de una sola cosa. Solo una. Y cuando eso falló, ya sabes lo que ocurrió después. La verdadera pregunta es esta. ¿Eso mismo que sostenía todo sigue sosteniendo a nuestra civilización hoy?
La respuesta no te va a dejar dormir, porque aquello de lo que dependían era tan obvio que jamás imaginaron que pudiera fallar. Pero vayamos con calma, porque la historia se vuelve aún más inquietante cuando descubres que ellos vieron la catástrofe acercarse. Los arqueólogos descubrieron algo profundamente inquietante. Los propios mayas dejaron señales de lo que estaba ocurriendo, pero en su tiempo nadie comprendió su significado. Alrededor del año 750 después de Cristo, las inscripciones comenzaron a cambiar. Las famosas estelas, esas enormes piedras donde registraban sus conquistas, empezaron a hablar menos de victorias y más de preocupaciones. Aparecieron glifos que nunca antes se habían utilizado, símbolos relacionados con tiempos difíciles y dioses enfurecidos. Era como si estuvieran intentando advertir sobre una catástrofe que se acercaba. Los reyes dejaron de construir monumentos para sí mismos. Piénsalo un momento. Durante cientos de años, cada gobernante levantaba templos más grandes que los de sus antecesores. Era una competencia constante de ego. Y de pronto, se detuvieron. Sin explicación. Simplemente pararon. Pero hay algo aún más extraño. Comenzaron a escribir sobre los eclipses de una manera diferente. Antes, los eclipses eran eventos celebrados. Eran la prueba de que podían prever el futuro, de que dominaban el cielo. Pero a partir del año 750 después de Cristo, las inscripciones cambiaron de tono. Los eclipses ya no aparecen como logros, sino como malos presagios. Al mismo tiempo, los mercados empezaron a vaciarse. Los productos exóticos se volvieron escasos, las rutas comerciales se acortaron. Ciudades que antes recibían jade desde México y obsidiana desde Guatemala comenzaron a usar solo materiales locales. Y entonces, los científicos modernos descubrieron algo escalofriante. Los anillos de los árboles de esa época muestran que dejaron de crecer con normalidad. El polen conservado en los lagos revela que ciertas plantas simplemente desaparecieron de la región. La naturaleza estaba enviando la advertencia. Los mayas estaban registrando esa advertencia, pero nadie logró unir las piezas hasta que fue demasiado tarde. ¿Y la causa? Aquella cosa simple que mencioné antes estaba cayendo literalmente del cielo, o mejor dicho, estaba dejando de caer. Simplemente dejó de caer. Exacto. La respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas. La lluvia. Lo que sostenía al mayor imperio de las Américas era, simplemente, el agua que caía del cielo. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Cómo una civilización tan avanzada podía depender de algo tan básico? Pero ahí está el verdadero problema. Eran tan buenos en todo que olvidaron crear un plan B. Los mayas no tenían grandes ríos como el Nilo o el Éufrates. Toda su agua dependía de la lluvia. Por eso construyeron sistemas increíbles para capturar cada sola gota. Cisternas subterráneas, canales, enormes reservorios. Cuando llovía, eran capaces de almacenar agua para meses. El problema fue que jamás imaginaron que la lluvia pudiera detenerse. Y se detuvo. Entre los años 750 y 950 después de Cristo, la región sufrió la peor sequía en más de 3000 años. Los científicos lograron probarlo analizando sedimentos de lagos, núcleos de hielo e incluso estalactitas. Las precipitaciones cayeron un 60%. En algunos años prácticamente no llovió. Ahora, imagina esa situación. Imagina a 8 millones de personas dependiendo de la lluvia para beber, para irrigar los cultivos, para absolutamente todo. Y de repente, el cielo se detiene. No por semanas, sino por décadas. Los reservorios se secaron, la tierra se agrietó, las cosechas murieron. Y aquí viene la parte más aterradora. Cuanto más avanzada era una ciudad, más rápido colapsaba. Porque las ciudades grandes necesitaban más agua, más comida, más de todo. Tikal, la más grande de todas, fue una de las primeras en caer. Sus enormes cisternas, que antes eran motivo de orgullo, se convirtieron en trampas mortales. Cuanto mayor era la población, más rápido tocaron fondo. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de todo? Esto no fue un evento aislado. Los científicos descubrieron que sequías como esta ocurren en ciclos en la región, aproximadamente cada 200 o 300 años. Los mayas del año 800 después de Cristo simplemente tuvieron mala suerte. Construyeron su civilización en el breve intervalo entre 2 megasequías, y luego el ciclo volvió a repetirse. Ahora viene la pregunta que no se puede ignorar. ¿Nuestra civilización también depende de recursos que podrían dejar de llegar de un momento a otro? La respuesta es sí, y no vas a creer la velocidad con la que todo se vino abajo. Prepárate, porque esto es lo verdaderamente impactante. Una civilización que existió durante unos 1500 años desapareció en menos de 150.
En términos históricos, eso es un instante. Es como si nuestra civilización moderna dejara de existir por completo entre hoy y el año 2170. Y todo comenzó con un sonido que dejó de existir. O mejor dicho, con un silencio. Imagínalo. Estás acostumbrado a escuchar la lluvia golpeando el techo, ¿verdad? Ahora imagina que ese sonido simplemente no vuelve nunca más, mes tras mes, año tras año. Esa fue la primera señal de que algo iba terriblemente mal. Después, todo cayó como una fila de dominós. Primero llegó el hambre. Cuando se acabaron las reservas, la gente empezó a luchar entre sí por comida. Y no hablo de simples peleas, hablo de guerra civil. Ciudades que habían sido aliadas durante siglos comenzaron a atacarse por un puñado de maíz. La arqueología revela escenas aterradoras, rastros de masacres, cráneos destrozados, esqueletos de familias enteras encontrados dentro de casas abandonadas. La pesadilla comenzó alrededor del año 810 después de Cristo, cuando Copán, una de las ciudades más ricas, simplemente dejó de existir. No hubo invasión, no hubo terremoto. La gente simplemente se fue. Y aquí está la parte más aterradora de todas. Cuanto más intentaban las ciudades salvarse, más rápido morían. Palenque aumentó los sacrificios humanos, convencidos de que así los dioses enviarían la lluvia. El resultado fue devastador. Mataron a tanta gente que ya no quedó nadie para trabajar los campos. Caracol, por su parte, levantó enormes murallas alrededor de la ciudad, intentando proteger sus últimas reservas de agua. Pero los muros no hacen llover. En el año 830 después de Cristo, la ciudad fue encontrada completamente vacía. Platos aún sobre la mesa, templos a medio construir, niños abandonados en las calles. Tikal, la superpotencia maya, resistió hasta el año 869 después de Cristo. Su última inscripción pone la piel de gallina. El rey se ha ido. No sabemos cuándo volverá. Parece una frase simple, pero sabemos la verdad. Ese rey nunca regresó. Y la velocidad del colapso solo se aceleró. Xilán cayó en 808, Quiriguá en 810, Dos Pilas en 830, Ceibal en 869. Una por una, las luces se apagaron. En apenas 50 años, prácticamente todas las grandes ciudades del sur quedaron vacías. Pero aquí está el detalle que te va a quitar el sueño. Los mayas del norte observaron todo esto desde lejos. Vieron cómo sus ciudades hermanas morían una tras otra. Y no hicieron nada, porque creyeron que a ellos no les pasaría. Pensaron que eran diferentes, y fue entonces cuando aprendieron una lección que nuestra civilización todavía no ha entendido. Una verdad incómoda. Cuando la naturaleza decide cobrar la cuenta, nadie está a salvo. Ni la tecnología, ni el conocimiento, ni el poder. Los mayas del norte aprendieron esta lección de la peor manera posible. Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. Estas ciudades creían que estaban a salvo. Al fin y al cabo estaban en el norte, lejos del caos. Tenían cenotes, esos pozos naturales profundos que nunca se secaban. Pensaron, somos más inteligentes, tenemos agua asegurada. Pero no entendieron algo fundamental. Cuando 8 millones de personas huyen del hambre, no desaparecen en el aire. Van a algún lugar. ¿Y adivina? ¿A dónde fueron? Exacto, hacia el norte. De pronto, ciudades diseñadas para 50.000 personas tuvieron que recibir a más de 200.000 refugiados. Los cenotes que parecían infinitos comenzaron a bajar. La comida se agotó, y la misma tragedia se repitió, solo que esta vez ocurrió 200 años después. Pero los mayas no desaparecieron. Eso es un mito. Se adaptaron, cambiaron, evolucionaron y sobrevivieron. Hoy, más de 6 millones de personas siguen hablando lenguas maya. Aún practican rituales ancestrales. Siguen utilizando calendarios creados por sus antepasados hace más de 1000 años. Pero aquí está la lección que nuestra civilización necesita entender. Sobrevivieron porque aprendieron a vivir con menos. Abandonaron las megaciudades, regresaron a comunidades más pequeñas y dejaron de depender de sistemas centralizados gigantes. Nosotros, en cambio, estamos haciendo exactamente lo opuesto. Nuestras ciudades son más grandes, nuestra dependencia de los recursos es mayor y nuestra población nunca ha sido tan numerosa. Somos más vulnerables de lo que los mayas jamás fueron. La diferencia es simple. Ellos dependían de la lluvia. Nosotros dependemos del petróleo, de la agricultura industrial, de sistemas eléctricos globales, de Internet. Y cuando cualquiera de esos sistemas falla, ya has visto lo que sucede.
Lo más inquietante es que los científicos advierten que estamos entrando en una era de cambios climáticos extremos, sequías más largas, tormentas más violentas, sistemas naturales cada vez más inestables. Exactamente las mismas condiciones que destruyeron a los mayas. La pregunta ya no es si nuestra civilización enfrentará la misma prueba. La verdadera pregunta es esta: cuando llegue ese momento, ¿seremos inteligentes como los mayas que sobrevivieron o tercos como los que desaparecieron? Entonces, ¿todavía crees que nuestra civilización es diferente? Pasé semanas investigando esta historia y hay algo que no se me va de la cabeza. Los mayas también creían que eran especiales, también pensaban que eran eternos, miraban a civilizaciones anteriores que habían desaparecido y decían lo mismo: con nosotros será diferente. Pero aquí está lo que me quita el sueño por las noches. Nosotros tenemos algo que los mayas nunca tuvieron. Tenemos el conocimiento de lo que les ocurrió. Sabemos cómo mueren las civilizaciones, y aún así seguimos haciendo exactamente lo mismo. Mira, si este video te hizo pensar, aunque sea por 5 segundos, en lo frágil que es nuestra civilización, haz algo por mí. Deja un like. No es solo para apoyar al canal, es para que más personas vean esto, para que más gente se detenga a pensar. Y si quieres seguir esta conversación, suscríbete al canal y deja un comentario aquí abajo. ¿Cuál crees que es el punto débil de nuestra civilización? ¿Qué podría hacernos colapsar como a los mayas? ¿Internet? ¿El petróleo? ¿La agricultura? Leo todos los comentarios y respondo a cada uno. Y te pido algo más. Comparte este video con alguien que creas que necesita verlo. Porque el conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido, y ya hemos perdido demasiado. La próxima semana te contaré cómo la isla de Pascua taló su último árbol, aun sabiendo que era el último, y por qué esa historia debería aterrarnos incluso más que la de los mayas. Hasta entonces, mira a tu alrededor, observa con atención y hazte una pregunta: ¿cuánto tiempo nos queda? La respuesta podría ser mucho menos de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos. Este contenido fue creado para comprender las huellas de las civilizaciones del pasado y cuestionar nuestro presente. La serie ¿Habría sobrevivido? Continuará con nuevos episodios cada 2 días. Si este documental te aportó una nueva perspectiva, puedes apoyarlo con un like. Leemos y valoramos tus comentarios. Tu opinión también forma parte de este canal. Y para no perderte los próximos episodios, suscríbete. Sin entender el pasado, no podemos proteger el futuro. Nos vemos en el próximo capítulo.